organismo exhibe comportamientos y estos pueden aumentar o disminuir según las consecuencias que los sigan. En ABA, los comportamientos están influenciados por lo que ocurre antes, que son los antecedentes o antecedentes, y lo que sucede después, consecuencias o consecuencias. Cuando un comportamiento produce un resultado deseado, es más probable que vuelva a ocurrir, lo que se conoce como refuerzo reinforcement. El refuerzo positivo, que es positive reinforcement, implica agregar algo agradable como elogios o una recompensa, mientras que el refuerzo negativo, negative reinforcement, implica eliminar algo desagradable, como apagar un ruido molesto. Por otro lado, el castigo o punishment se usa para disminuir un comportamiento. El castigo positivo añade un estímulo aversivo como una reprimenda, mientras que el castigo negativo quita algo deseado como reducir el tiempo de pantalla o el tiempo que alguien juega videojuegos. Los comportamientos ocurren por razones específicas conocidas como functions of behavior o funciones de la conducta. Escapar de algo no deseado, obtener atención, conseguir un objeto o actividad o por estimulación propia. Para cambiar la conducta de manera efectiva, ABA se enfoca en la extinción, que consiste en eliminar el refuerzo de comportamientos no deseados para reducir su aparición. Para enseñar nuevas conductas se utilizan prompting and fading, que son ayudas y desvanecimientos, proporcionando apoyo al principio y retirándolo gradualmente. Para garantizar que una conducta aprendida sea útil en diferentes contextos, se fomenta la generalización, lo que significa que el comportamiento debe ocurrir con diferentes personas, entornos y situaciones. A veces las conductas deben desarrollarse paso a paso, un proceso llamado shaping o moldeamiento, donde se refuerzan pequeñas aproximaciones hacia la meta final. ABA emplea distintos métodos de enseñanza según las necesidades del individuo. Discrete Triad Training es un enfoque estructurado que divide las habilidades en pequeños pasos repetitivos, mientras que el Natural Environment Teaching o enseñanza en el entorno natural promueve el aprendizaje a través de interacciones cotidianas. Dado que ABA se basa en la toma de decisiones a partir de datos, los analistas de conducta miden el progreso mediante diferentes técnicas de medición, como contar la cantidad de veces que ocurre un comportamiento, conocido como frecuencia, registrar cuánto tiempo dura, duración, o medir el tiempo entre una instrucción y la respuesta, latencia. Al aplicar estos principios, ABA ayuda a las personas a desarrollar habilidades significativas y reducir comportamientos desafiantes de manera estructurada y basada en la evidencia. Hola a todos y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer un repaso completo de todos los conceptos que necesitas saber para pasar el examen de RBT. El objetivo de este video es ayudarte a entender, por lo que traté de poner los conceptos en un orden lógico y aunque menciono los nombres de los términos en inglés, las preguntas de práctica están en español. Próximamente haré más videos explicando preguntas como de la prueba y vocabulario. Ok, lo primero que tenemos que saber es qué es el comportamiento o behavior. El comportamiento se refiere a cualquier acción que una persona o animal hace y que puede observarse y medirse. Los comportamientos no ocurren al azar, suceden por una razón y están influenciados por lo que ocurre antes y después de ellos. Ejemplos de comportamientos son hablar con un amigo durante el almuerzo, encender la luz al entrar en una habitación oscura, abrir un paraguas cuando empieza a llover, mirar el reloj cuando tienes prisa, tocar la bocina cuando otro auto no avanza, reírse al escuchar un chiste, etc. ¿Cómo cambian los comportamientos? Los comportamientos pueden aumentar o disminuir dependiendo de sus consecuencias. Si la consecuencia es positiva o gratificante, el comportamiento se repetirá con más frecuencia. Este es el refuerzo o reinforcement. Si la consecuencia es negativa o desagradable, el comportamiento ocurrirá con menos frecuencia. Esto es castigo o punishment. Por ejemplo, un estudiante que recibe una calcomanía por hacer las tareas es más propenso a hacerlo de nuevo.
Si un niño levanta la mano en clase y el maestro le da la palabra, es más probable que vuelva a levantar la mano. Un niño que toca una estufa o un fogón caliente y siente dolor es menos probable que lo haga otra vez. ¿Qué es el ABA? ABA, o análisis conductual aplicado, es un enfoque científico que estudia el comportamiento y aplica técnicas basadas en evidencia para mejorar comportamientos importantes en la vida diaria. Por ejemplo, un terapeuta ayuda a un niño con autismo a pedir ayuda en lugar de llorar. Un maestro usa un sistema de recompensas para motivar a los estudiantes a completar sus tareas. El papel del entorno en el comportamiento. El entorno incluye todo lo que rodea a una persona y que afecta a su comportamiento, como personas, objetos, sonidos o eventos. Por ejemplo, un aula ruidosa puede hacer que un estudiante se distraiga más fácilmente. Un niño ve un juguete en un estante alto y le pide ayuda a un adulto para alcanzarlo. Modelo ABC, ABC, Antecedent Behavior Consequence, antecedente, comportamiento, consecuencia. El modelo ABC nos ayuda a comprender cómo ocurren los comportamientos y por qué continúan. Se dividen en tres partes. La A, que es antecedent o antecedente, que es lo que sucede antes del comportamiento. La B, behavior o comportamiento, es la acción realizada. Y la C, consequence o consecuencia, lo que ocurre después del comportamiento. Ejemplos de ABC en la vida cotidiana. Por ejemplo, un niño en la escuela. El antecedente, el maestro dice siéntate por favor. El comportamiento, el niño se sienta. La consecuencia, el maestro le sonríe y le dice buen trabajo. El ejemplo 2. Usar el celular en una reunión. El antecedente suena una notificación en el celular. El comportamiento, tomas el celular y revisas el mensaje y la consecuencia, ves información importante que estabas esperando. Otro ejemplo, un perro aprende un truco. El antecedente, el dueño dice levanta la pata. El comportamiento, el perro levanta la pata. Consecuencia, el dueño le da una galleta. El propósito del modelo ABC es que nos ayuda a analizar por qué un comportamiento se repite o desaparece, dependiendo de las consecuencias que lo siguen. Vamos ahora a un pequeño quiz a ver si entendiste. Número 1. ¿Qué significa A en el modelo ABC? Acción, antecedente o análisis. Aquí la respuesta correcta es la B, antecedente. El antecedente es lo que ocurre antes del comportamiento. La A es incorrecta porque la acción es el comportamiento en sí y la C es análisis y es incorrecto porque el análisis es lo que hacemos para entender el comportamiento. ¿Cuál es un ejemplo de antecedente? Un niño se sienta en su silla, un maestro le pide a un niño que se siente, un niño recibe una sonrisa por sentarse. La respuesta correcta es la B. Un maestro le pide a un niño que se siente. El antecedente sucede antes de que el comportamiento influye en él. La A es incorrecta porque este es el comportamiento, el niño se está sentando en la silla, y la C es incorrecta porque esto es la consecuencia. Un niño recibe una sonrisa por sentarse. ¿Cuál es la función de la consecuencia en el modelo ABC? Explicar lo que ocurre antes del comportamiento, mostrar qué sucede después del comportamiento y si afectará su repetición, indicar qué comportamiento ocurrió. La respuesta correcta es la B, mostrar qué sucede después del comportamiento y si afectará su repetición. La consecuencia determina si el comportamiento ocurrirá con más o menos frecuencia en el futuro. La A es incorrecta porque esto es el antecedente y la B y la C es incorrecta porque esto describe el comportamiento, no la consecuencia. Si un niño llora y su mamá le da un dulce para calmarlo, ¿cuál es la consecuencia? El niño recibe el dulce, el niño empieza a llorar, la mamá le pide que se calme. La respuesta correcta es que el niño recibe el dulce. La consecuencia es lo que ocurre inmediatamente después del comportamiento. El B es incorrecto porque
que el niño empiece a llorar es el comportamiento. El C, que la mamá le pida que se calme, esto podría ser un antecedente para futuros episodios de llanto, pero no la consecuencia directa en este caso. En ABA identificamos 4 funciones principales del comportamiento que nos ayudan a comprender por qué alguien se comporta de cierta manera. Tenemos escape para evitar algo desagradable, atención para obtener interacción social, tangible para conseguir un objeto o actividad y sensorial para autoestimulación o placer personal. Comprender la función del comportamiento nos ayuda a responder de manera adecuada y enseñar mejores formas de satisfacer esa necesidad. Ejemplos de la vida real de cada función. Escape, evitar algo desagradable. Un estudiante finge estar enfermo para no hacer un examen. Un niño hace una rabieta cuando le piden que haga la tarea y su mamá le da un descanso. Un empleado toma descansos largos en el baño para evitar el trabajo. Atención. Buscar interacción social. Un niño grita en clase para que el maestro le preste atención. Un adolescente publica en redes sociales para recibir me gusta y comentarios. Un perro ladra al dueño para que lo acaricie. Tangible. Obtener un objeto o actividad. Un niño llora en la tienda hasta que su mamá le compre un juguete. Una persona trabaja horas extra para recibir un sueldo más alto. Un bebé señala una galleta y su mamá se la da. Y sensorial, que es automático o autoestimulación. Un niño se balancea de un lado al otro porque le gusta la sensación. Una persona mueve el pie constantemente mientras está sentada. Un bebé se chupa el dedo para calmar. Vamos a analizar algunas preguntas. Un estudiante pide ir al baño cada vez que el maestro le da una tarea difícil. ¿Cuál es la función más probable de este comportamiento? Escape, atención, tangible o sensorial. Aquí la respuesta correcta es escape. El estudiante pide ir al baño para evitar la tarea difícil. La B es incorrecta porque él no está buscando interacción social. La C, él no está tratando de obtener un objeto de recompensa. Y la D no es señales de autoestimulación. Un niño grita repentinamente en clase sin levantar la mano y el maestro interrumpe la lección para corregirlo. ¿Cuál es la función? Tangible, escape, atención o sensorial. La respuesta correcta es atención, porque el niño grita para obtener la respuesta del maestro, lo que es una forma de atención social. La A es incorrecta, porque él no está tratando de obtener un objeto o actividad. La B es incorrecta, porque él no está evitando nada. Y la D, él no lo está haciendo por autoestimulación. Un adolescente azota la puerta cuando sus padres le dicen que no pueden salir con sus amigos. Después de darle golpes a la puerta, sus padres cambian de opinión y lo dejan ir. ¿Cuál es la función? Sensorial, tangible, escape o atención. Aquí la respuesta es tangible, porque el adolescente usa el comportamiento para obtener el permiso de salir. Sensorial no, porque no lo hace por autoestimulación. Escape tampoco, porque no está evitando nada, sino consiguiendo algo. Y el propósito no es la interacción social, sino obtener algo en específico. Un niño llora y hace una rabieta en la tienda hasta que su mamá le compra un dulce. ¿Cuál es la función? Sensorial, atención, tangible o escape. Aquí la respuesta correcta es la C, porque el niño está llorando para obtener un dulce. La A, que es sensorial, él no lo hace por un placer personal. La B, él no busca interacción social sino un objeto. Y la D, él no está tratando de evitar nada. Un niño gira en círculos repetidamente, incluso cuando nadie lo está mirando. ¿Cuál es la función? Atención, sensorial, escape o tangible. Aquí la respuesta correcta es la B, que es sensorial. El niño gira por autoestimulación, no para obtener algo de otras personas. Generalmente las preguntas si la pregunta no incluye a más ninguna persona, solamente la persona en la que se basa la pregunta, en este caso el niño, generalmente la respuesta va a ser sensory,
o automatic, que es sensorial o automático. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo identificamos la función del comportamiento? Para esto tenemos que hacer un Functional Behavior Assessment o FBA. Esto ayuda a desarrollar estrategias basadas en evidencia para reemplazarlo con una conducta más apropiada. El Functional Behavior Assessment tiene tres métodos principales para recopilar información sobre un comportamiento: Indirect Assessment o Assessment indirecto, recoger información a través de entrevistas y cuestionarios; Direct Assessment, observar y registrar el comportamiento en tiempo real, que como directo; y Functional Analysis o análisis funcional, manipular variables para identificar la causa exacta del comportamiento. Cada método tiene ventajas y desventajas y se usa dependiendo de la situación y del nivel de precisión más requerido. Indirect Assessment o evaluación indirecta. Aquí se obtiene información sobre el comportamiento a través de entrevistas, encuestas o cuestionarios, en lugar de observar directamente. Algunos ejemplos simples son: un terapeuta entrevista a los padres sobre el comportamiento de su hijo en casa; un maestro completa un cuestionario sobre las reacciones de un estudiante en clase; un supervisor responde preguntas sobre la conducta de un empleado en el trabajo. Las ventajas es que es fácil de aplicar y no requiere observación directa, puede proporcionar antecedentes sobre el comportamiento, y la desventaja es que puede ser subjetivo y depender de la memoria o interpretación de la persona que responde. No siempre es preciso, ya que las personas pueden olvidar detalles o exagerar. Direct Assessment o evaluación directa. Aquí se observa y registra el comportamiento en tiempo real, sin manipular el ambiente. Por ejemplo, un terapeuta observa a un niño en un aula y anota cuándo, dónde y con qué frecuencia ocurre el comportamiento. Un BCBA o analista usa un registro ABC para documentar antecedentes, comportamiento y consecuencias. Y un maestro mide la duración y la frecuencia de una conducta disruptiva en clase. La ventaja de esto es que proporciona datos objetivos y precisos y ayuda a identificar patrones en el comportamiento. Y la desventaja es que solo muestra lo que sucede en ese momento en específico, sin garantizar que sea representativo del comportamiento en general. Puede requerir mucho tiempo y recursos. Y por último, tenemos Functional Analysis o análisis funcional. Aquí se manipulan variables del ambiente para ver cómo afectan el comportamiento y determinar su función exacta. Por ejemplo, un ejemplo de proceso. En la condición de atención, se ignora al niño y solo se le presta atención cuando exhibe comportamiento problemático. Si el comportamiento aumenta, probablemente su función es buscar atención. En el escape se le da una tarea difícil y si el niño se comporta mal, se retira la tarea. Si el comportamiento aumenta, su función es escapar de la tarea. En la condición de tangible, se le niega un objeto deseado, por ejemplo juguete o comida, y se observa si el comportamiento ocurre para detenerlo. Y en la condición automática se deja al niño solo con la oportunidad de autoestimulación, por ejemplo balancearse, aletear las manos, para ver si el comportamiento ocurre sin intervención externa. Las ventajas de este es que es más preciso porque demuestra exactamente que mantiene el comportamiento y es útil para crear intervenciones más efectivas. Y las desventajas es que puede ser difícil de implementar en algunos entornos, por ejemplo, una escuela con muchas distracciones, y puede reforzar temporalmente el comportamiento no deseado mientras se realizan las pruebas. Vamos a las preguntas de práctica. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una evaluación indirecta? Se observa el comportamiento en tiempo real. Se entrevista a los padres o maestros sobre la conducta de un niño. Se manipulan variables para ver qué mantiene el comportamiento. Se registran datos con un registro ABC. Aquí la respuesta correcta es el inciso B. Se entrevista a los padres o maestros sobre la conducta de un niño. La evaluación indirecta recopila información a través de entrevistas o cuestionarios en lugar de observación directa. ¿Cuál es una ventaja de la evaluación directa? No requiere observación del comportamiento, permite manipular el ambiente para identificar la función del comportamiento, proporciona datos objetivos y en tiempo real, y es el método más rápido y fácil de aplicar. La respuesta C es la correcta, que proporciona datos objetivos
objetivos y en tiempo real. Porque la observación directa, recuerden que se basa en el comportamiento mientras ocurre, lo que proporciona información precisa. ¿Qué describe mejor un análisis funcional? Se observa el comportamiento sin intervenir, se usan entrevistas para obtener información, se cambian aspectos del entorno para ver qué afecta el comportamiento, se usa un registro ABC para analizar antecedentes y consecuencias. Aquí la respuesta correcta es la C, que se cambian aspectos del entorno para ver qué afecta el comportamiento. Recuerden que en el análisis funcional se manipulan condiciones para determinar la función exacta del comportamiento. ¿Cuál es una desventaja del análisis funcional? Solo depende de la memoria de los padres o maestros, puede reforzar temporalmente el comportamiento no deseado, no proporciona información objetiva, no es útil para identificar funciones de comportamiento. La respuesta correcta es la B, que puede reforzar temporalmente el comportamiento no deseado. En un análisis funcional, a veces se refuerza el comportamiento mientras se investiga su causa, pero esto se hace con un propósito terapéutico. Un terapeuta observa a un niño en clase y anota cuándo ocurre el comportamiento, qué lo causa y qué sucede después. ¿Qué método está utilizando? Evaluación indirecta, evaluación directa, análisis funcional o registro de frecuencia. Aquí la respuesta correcta es la B, que es evaluación directa, porque ya vimos que la observación y el registro de comportamiento en tiempo real es parte del direct assessment o evaluación directa. Vamos ahora a las consecuencias que moldean el comportamiento. Cada comportamiento tiene una consecuencia, lo que afecta si el comportamiento aumentará o disminuirá en el futuro. En ABA clasificamos las consecuencias en tres categorías principales: reforzamiento o reinforcement, castigo, en inglés es punishment, y extensión, que es extinction. Ok, vamos primero para reinforcement. El refuerzo aumenta el comportamiento. El refuerzo aumenta el comportamiento. El refuerzo hace que un comportamiento sea más probable en el futuro. Hay dos tipos: refuerzo positivo, positive reinforcement, o refuerzo negativo, negative reinforcement. En el refuerzo positivo, aquí se agrega algo agradable o deseado después de un comportamiento, lo que hace que el comportamiento ocurra con más frecuencia. Por ejemplo, un maestro da una calcomanía a un estudiante que termina su tarea. Un empleado recibe un bono por un buen trabajo o desempeño. Un padre felicita a su hijo por decir gracias. La idea clave aquí es que el comportamiento aumenta porque se agregó una recompensa. En el refuerzo negativo se elimina algo desagradable después de un comportamiento, lo que hace que el comportamiento ocurra con más frecuencia. Por ejemplo, una persona se pone gafas de sol para evitar el brillo del sol. Un estudiante termina la tarea temprano para evitar un regaño. Un conductor se pone el cinturón de seguridad para detener el sonido molesto del auto. La idea clave aquí es que el comportamiento aumenta porque se eliminó algo desagradable. El castigo o punishment disminuye el comportamiento. El castigo hace que un comportamiento sea menos probable en el futuro. Y tenemos dos tipos: castigo positivo o positive punishment y castigo negativo, negative punishment. En el castigo positivo se agrega algo agradable después de un comportamiento, haciendo que ocurra con menos frecuencia. Por ejemplo, un estudiante habla en clase y el maestro le da una reprimenda verbal. Una persona toca una estufa caliente y siente calor. Un perro salta sobre un invitado y el dueño lo rocía con agua. La idea clave es que el comportamiento disminuye porque se agregó algo desagradable. Y en el castigo negativo, lo que se hace es quitar algo deseable. Se elimina algo deseado después de un comportamiento, haciendo que ocurra con menos frecuencia. Un adolescente llega tarde a casa y sus padres le quitan el celular. Un niño pega a su hermano y sus padres le quitan su juguete favorito. Un jugador de fútbol discute con el árbitro y es expulsado del partido. La idea clave es que el comportamiento disminuye porque se eliminó
algo deseable. Y en la extinción lo que se hace es que se elimina el refuerzo. Cuando se elimina el refuerzo, un comportamiento que antes era reforzado disminuirá gradualmente con el tiempo. Por ejemplo, un niño hace berrinches en la tienda, pero sus padres dejan de darle dulces, por lo que con el tiempo los berrinches disminuyen. Una persona cuenta chistes, pero nadie se ríe, por lo que deja de contar chistes. Un estudiante interrumpe a la maestra, pero ella lo ignora, y las interrupciones disminuyen. La idea clave es que sin refuerzo el comportamiento desaparece con el tiempo. ¿Cuál es el objetivo del reforzamiento? Aumentar un comportamiento, disminuir un comportamiento, detener un comportamiento inmediatamente o eliminar el refuerzo. La respuesta correcta es aumentar un comportamiento. El refuerzo se usa para aumentar la probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. La B, la C y la D, estas respuestas son incorrectas porque describen el castigo o la extinción, no el refuerzo. La próxima pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de refuerzo positivo? Un niño recibe una calcomanía por hacer su tarea. Un estudiante recibe detención por llegar tarde. Un padre le quita un juguete a su hijo por portarse mal. Una persona deja de recibir atención por interrumpir conversaciones. La respuesta correcta es la A, que un niño recibe una calcomanía por hacer su tarea. La calcomanía es una recompensa agregada después del comportamiento, lo que hace que sea un refuerzo positivo. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de refuerzo negativo? Una persona toma medicina para el dolor de cabeza. Un maestro da una recompensa a un estudiante por un buen comportamiento. Un niño pierde su tiempo de videojuegos por no seguir las reglas. Un estudiante recibe tarea extra por hablar en clase. La respuesta correcta es la A. Una persona toma medicina para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza desaparece, lo que hace que sea un refuerzo negativo. ¿Cuál es el propósito del castigo? Aumentar un comportamiento, hacer que el comportamiento ocurra con más frecuencia, disminuir un comportamiento o reforzar un nuevo comportamiento. La respuesta C es disminuir un comportamiento, que es la correcta. El castigo se usa para reducir la probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. ¿Cuál es un ejemplo de castigo positivo? Un padre regaña a su hijo por correr dentro de la casa, un adolescente pierde el acceso a su celular por llegar tarde, una persona se pone gafas de sol para bloquear la luz brillante, un perro deja de recibir premios por saltar sobre los invitados. La respuesta correcta es la A. Un padre regaña a su hijo por correr dentro de la casa. El castigo positivo agrega algo desagradable, que es un regaño, para reducir el comportamiento. Cuando sea positivo o negativo, lo que tienen que saber es que no es tan así como algo positivo es algo bueno, no. Positivo significa que se añade algo y negativo significa que se remueve algo. Un estudiante se niega a hacer la tarea y el maestro le quita el tiempo de recreo. ¿Qué tipo de consecuencia es esta? Refuerzo positivo, castigo negativo, refuerzo negativo o extinción. Aquí la respuesta correcta es el castigo negativo, porque el estudiante pierde el recreo, que es algo deseado, lo que lo convierte en castigo negativo. El refuerzo positivo agrega algo agradable, el refuerzo negativo elimina algo desagradable y la extinción ocurre cuando el refuerzo se elimina con el tiempo. La respuesta correcta es la B, la A, la C y la D no. ¿Qué ocurre durante la extinción? Un comportamiento aumenta. Un comportamiento desaparece completamente e instantáneamente. Un comportamiento disminuye gradualmente cuando se elimina el refuerzo o se refuerza un nuevo comportamiento. Aquí la respuesta correcta es la C, porque un comportamiento disminuye gradualmente cuando se elimina el refuerzo. La extinción ocurre cuando un comportamiento deja de reforzarse y con el tiempo desaparece. La A, la B y la D son incorrectas porque el refuerzo aumenta el comportamiento, la extinción es un proceso gradual no instantáneo y esto describe el refuerzo y no la extinción. Si quieren obtener todas las notas de este video y no quieren, por ejemplo, perder tiempo escribiendo a mano porque el video es muy largo y es mucho contenido,
pueden hacer clic en el primer comentario o en la descripción del video. No sabemos cuánto tiempo vamos a dejar como esta opción abierta. Entonces, ya sabemos que el refuerzo o reinforcement aumenta la probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. Sin embargo, no todos los reforzadores funcionan de la misma manera. Existen diferentes tipos de reforzadores y diferentes programas que determinan con qué frecuencia se da el refuerzo. Entonces tenemos reforzadores incondicionados y reforzadores condicionados. Los reforzadores incondicionados o primarios son reforzadores naturales que no necesitan ser aprendidos porque satisfacen necesidades básicas, por ejemplo, comida, agua, calor, sueño. Aquí la idea clave es que son efectivos para todas las personas sin necesidad de aprendizaje previo. Y los reforzadores condicionados o secundarios son reforzadores que se aprenden porque están asociados con reforzadores primarios. Por ejemplo, dinero. Aprendemos que el dinero compra cosas necesarias. Elogios como buen trabajo se vuelve gratificante con el tiempo. Las fichas que son usadas en sistemas de economías de fichas, después vamos a hablar de eso. Y las calificaciones, aprendemos que son importantes en la escuela y la sociedad. La idea clave es que estos reforzadores adquieren significado a través de la experiencia. Un programa de reforzamiento determina con qué frecuencia se refuerza un comportamiento. Comprender estos programas ayuda a explicar cómo se aprenden y mantienen los comportamientos a lo largo del tiempo. Existen dos categorías principales: el reforzamiento continuo, continuous reinforcement, y el reforzamiento intermitente o intermittent reinforcement. En el reforzamiento continuo se refuerza cada vez y en el reforzamiento intermitente se refuerza solo algunas veces. El reforzamiento intermitente se divide en 4 tipos. Tenemos Fixed Ratio, Variable Ratio, Fixed Interval y Variable Interval. Vamos a explicar rapidito el reforzamiento continuo, Continuous Reinforcement, que aquí el comportamiento dijimos ya que se refuerza cada vez que ocurre. Algunos ejemplos en la vida real: una máquina expendedora de un snack, los vending machines. Esto, cada vez que tú introduces dinero, te saca, lo que tú vayas puesto para comprar, vaya, un chocolate. Un perro recibe una golosina cada vez que se sienta. Un niño recibe elogios cada vez que dice por favor y gracias. La cosa es que es cada vez que pasa. Intermittent reinforcement, vamos a explicar ahora los 4. Tenemos fixed ratio o razón fija. Aquí el reforzamiento se da después de un número específico de respuestas o comportamientos. Algunos ejemplos simples de la vida real es que un trabajador recibe un pago después de hacer 10 ventas, una cafetería regala un café gratis después de 5 compras, un estudiante recibe una calcomanía después de leer 3 libros. Variable ratio o razón variable, el reforzamiento se da después de un número aleatorio de respuestas o un número impredecible de comportamientos. Por ejemplo, una máquina traga monedas paga después de un número aleatorio de jugadas. Un pescador atrapa un pez después de un número impredecible de intentos. Un vendedor, puerta a puerta, consigue una venta después de diferentes cantidades de intentos. Fixed interval, que aquí el reforzamiento después de un tiempo específico. Aquí se da el refuerzo después de un tiempo fijo siempre que el comportamiento ocurra. Por ejemplo, un trabajador recibe su salario cada 2 semanas sin importar su desempeño. Un estudiante recibe calificaciones al final de cada semestre. Una persona verifica el horno con más frecuencia cuando las galletas están listas. Tenemos variable interval o intervalo variable. El reforzamiento se da después de un periodo de tiempo impredecible siempre que el comportamiento ocurra. Por ejemplo, un maestro de exámenes sorpresas en momentos aleatorios. Un jefe revisa el trabajo de sus empleados al azar y les da elogio cuando hacen bien su trabajo. Un pescador atrapa un pez después de un tiempo de espera impredecible. Si aún tienen un poco de dudas sobre este tema, les recomiendo que vean el video que hicimos anteriormente explicando los schedules de reinforcement, que está mucho más detallado.
Voy a dejar el link en la descripción del video. Entonces, es importante identificar qué cosas son reforzantes para cada persona, ya que todos no responden a los mismos estímulos. Las evaluaciones de preferencia o Preference Assessment ayudan a determinar qué objetos, actividades o alimentos pueden servir como refuerzo para motivar el aprendizaje y aumentar comportamientos deseados. Existen 5 tipos principales de evaluaciones de preferencia: Free Operant o observación libre, símbolos estímulos, presentación de un solo estímulo, Pair Stimulus, presentación de estímulos en pares, Multiple Stimulus with Replacement, estímulos múltiples con reemplazo o Multiple Stimulus without Replacement, estímulos múltiples sin reemplazo. Free Operant o observación libre. Aquí se permite a la persona interactuar libremente con diferentes objetos o actividades y se observa con cuál pasa más tiempo. Por ejemplo, un niño entra a una sala de juguetes y el terapeuta nota con qué juega más tiempo. Un adulto elige una comida en un buffet y se observa qué alimentos consume más. Esto, ¿cuándo usarlo? Cuando se requiere identificar preferencias sin interrupciones. Y la debilidad es que no mide claramente la intensidad de preferencia de la preferencia, solo cuánto tiempo se dedica a cada opción. 5. Los estímulos, que es la presentación de un solo estímulo. Aquí se le presenta un solo objeto o actividad a la vez y se observa si la persona lo acepta o rechaza. Por ejemplo, se le muestra a un niño un peluche y se observa si lo toma o lo ignora. Se ofrece una galleta y se registra si la persona lo acepta. Cuándo usarlo para personas con dificultades para elegir entre múltiples opciones, y lo malo que tiene es que no compara preferencias entre diferentes opciones. Per estímulos, presentación de estímulos en pares. Aquí se presentan 2 estímulos al mismo tiempo y se anota cuál elige la persona. Luego se repite con diferentes combinaciones. Por ejemplo, se le muestra a un niño una pelota y un carrito y se registra cuáles prefiere. Se ofrecen 2 tipos de dulces y se observa cuáles eligen. Cuándo usarlo, cuándo se requiere identificar una jerarquía de preferencias, que gusta más y que gusta menos. Y lo malo de esto es que puede tomar más tiempo porque hay que probar muchas combinaciones. Multiple Stimulus with Replacement, estímulos múltiples con reemplazo. Aquí se presentan varios objetos al mismo tiempo y después de elegir uno, se vuelve a incluir en la siguiente ronda con otros nuevos. Ejemplos: un niño elige entre un tren, una muñeca y una pelota. Si elige la muñeca, se mantiene en la siguiente ronda y se agregan otros nuevos. Un adulto elige entre 3 snacks o golosinas o cosas que vaya a comer y su elección se vuelve a incluir en otras opciones. Esto se usa cuando se quiere determinar preferencias estables, como que elige una y otra vez, y lo malo es que puede crear sesgo, ya que algunas pueden elegir el mismo objeto por familiaridad. Multiple Stimulus without Replacement o estímulos múltiples sin reemplazo. Aquí se presentan varios objetos a la vez. Después de que la persona elige uno, ese objeto ya no está disponible en la siguiente ronda. Ejemplo: un niño elige entre un tren, una muñeca y una pelota. Si él elige la muñeca, en la siguiente ronda solo quedan el tren y la pelota. Un estudiante elige su actividad favorita y en la siguiente ronda solo elige entre las opciones restantes. Esto lo usamos para identificar una clara preferencia jerárquica, como que gusta más y que gusta menos. Vamos a un pequeño quiz. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la evaluación Free Operant? Se observan opciones y se observa cuál elige la persona. Se le permite a la persona explorar libremente los objetos y se observa con cuál pasa más tiempo. Se ofrece un objeto y se registra si la persona lo toma o rechaza. Se presentan varios objetos y cuando la persona elige uno ya no se vuelve a ofrecer. Aquí la respuesta correcta es la B, que se le permite a la persona explorar libremente objetos y se observa con cuál pasa más el tiempo. Free Operant permite observar que elige naturalmente la persona sin forzar elecciones.
¿Qué tipo de evaluación presenta solo un estímulo a la vez? Pre-operant, per estímulos, single estímulos o multiple estímulos without replacement. La respuesta correcta es la C, que es single estímulos. En esta evaluación se presenta solo un objeto a la vez y se registra la reacción de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre multiple stimulus with replacement y multiple stimulus without replacement? Ok, en multiple stimulus with replacement los objetos elegidos se vuelven a incluir en la siguiente ronda. En multiple stimulus without replacement no. El otro, en multiple stimulus without replacement, los objetos elegidos se vuelven a incluir en la siguiente ronda. En multiple stimulus with replacement no. Multiple stimulus with replacement siempre usa solo dos opciones, mientras que multiple stimulus without replacement usa solo una opción. Multiple stimulus with replacement mide cuánto tiempo pasa con cada objeto y multiple stimulus without replacement mide qué elige primero. Aquí la respuesta correcta es la A. En multiple stimulus with replacement, los objetos elegidos se vuelven a incluir en la siguiente ronda. En multiple stimulus without replacement, no. Si una terapeuta representa a un niño dos opciones diferentes en cada ronda y registra cuál elige, qué tipo de evaluación está utilizando. Pre-operant, single stimulus, multiple stimulus without replacement o per stimulus. Aquí la respuesta correcta es per stimulus, porque aquí se presentan dos opciones por ronda y se registra cuál prefiere la persona. ¿Cuál es la mejor opción para evaluar preferencias en una persona que tiene dificultades para elegir entre varias opciones? Pre-operant, single stimulus, multiple stimulus without replacement, per stimulus. Aquí la respuesta correcta es la B, que es single estímulos, porque esto es ideal para personas con dificultades para elegir entre varias opciones, porque solo se les muestra un objeto a la vez. Ahora bien, en ABA es necesario medir el comportamiento de manera objetiva para saber si las intervenciones están funcionando. Para esto usamos diferentes tipos de medición: medición continua o continuous measurement y medición discontinua, discontinuous measurement. También usamos gráficos para analizar el progreso. En medición continua o continuous measurement, aquí la medición continua registra cada instancia de un comportamiento mientras ocurre. Existen cuatro formas principales de hacerlo: frequency o frecuencia, duration o duración, latency o latencia y IRT, que es interresponse time, que es como tiempo entre respuestas. Vamos primero para frequency o frecuencia. La definición de esto es que lo que se hace es contar cuántas veces ocurre un comportamiento. Por ejemplo, un niño levanta la mano 5 veces en clase, un cliente pide ayuda 10 veces en una tienda, un perro ladra 8 veces cuando alguien toca la puerta. Esto lo usamos cuando los comportamientos tienen un inicio y un fin claro y ocurren con regularidad. Duración o duration. Aquí se mide cuánto tiempo dura un comportamiento. Por ejemplo, un niño llora durante 7 minutos, un estudiante tarda 30 minutos para hacer la tarea, un adulto corre en el parque por 45 minutos. ¿Cómo usarlo o cuándo usarlo? Cuando es más importante saber cuánto dura el comportamiento en lugar de cuántas veces ocurre. Latency o latencia. Aquí se mide cuánto tiempo pasa entre una instrucción y el inicio del comportamiento. Por ejemplo, un maestro dice: abran el libro, y el estudiante tarda 5 segundos en hacerlo. Un padre llama a su hijo para cenar y el niño tarda 2 minutos en venir. Un entrenador da la señal para correr y el atleta espera 3 segundos antes de empezar. Esto lo usamos cuando queremos medir qué tan rápido una persona responde a una instrucción. Y interresponse time o tiempo entre respuestas. Aquí se mide el tiempo entre una instancia y otra del mismo comportamiento. Por ejemplo, un estudiante hace una pregunta, espera 15 segundos y hace otra. Una persona bebe un sorbo de agua,
espera 5 minutos y toma otro. Un niño se muerde las uñas, espera 10 segundos y lo hace de nuevo. Esto lo usamos cuando queremos medir el tiempo de pausa entre un comportamiento y otro. Y tenemos ahora medición discontinua o discontinuous measurement. Aquí la medición discontinua no registra cada instancia de comportamiento, sino que lo observa en momentos específicos. Tenemos partial interval o intervalo parcial. Aquí se anota si el comportamiento ocurrió en cualquier momento dentro de un intervalo de tiempo, sin importar cuánto duró. Por ejemplo, si observa a un niño cada 10 segundos para ver si está prestando atención, un maestro revisa cada 5 minutos si un estudiante está escribiendo. Whole interval o intervalo total. Se anota si el comportamiento ocurrió durante todo el intervalo de tiempo. Ejemplo, se registra si un estudiante estuvo leyendo durante toda la clase, se observa si un niño se mantuvo sentado durante los 5 minutos completos. Momentary time sampling. Se anota si el comportamiento ocurre justo en el momento en que se hace la observación. Por ejemplo, un supervisor revisa si los empleados están trabajando en ese instante. Un maestro mira si un niño está sentado en el momento en que lo observa. También hicimos un video que habla un poco más de esto, más detallado, porque los ejemplos que puse ahora traté que fueran un poco más de la vida real para que pudieran entender. Sin embargo, les recomiendo que vayan a ver ese otro video, que voy a dejar también el link en la descripción. Uso de gráficas para analizar el progreso. Las gráficas permiten visualizar si el comportamiento está aumentando, disminuyendo o permaneciendo igual con el tiempo. Los tipos más comunes de las gráficas son líneas, barras y cumulativas. La más frecuente que vas a usar es la gráfica de líneas. El eje X representa típicamente el tiempo, por ejemplo, días, semanas, sesiones, y el eje Y, que es vertical, representa el comportamiento medido, por ejemplo, frecuencia, porcentaje, duración. Y las tendencias es buscar patrones en los datos como tendencias crecientes o decrecientes que pueden informar decisiones sobre intervenciones. Por ejemplo, un terapeuta usa un gráfico de líneas para ver si la frecuencia de las rabietas o cuando el niño llora disminuye con el tiempo. Si contamos cuántas veces un niño levanta la mano en clase, ¿qué tipo de medición estamos usando? La respuesta correcta es la frecuencia o frequency, que la frecuencia mide cuántas veces ocurre un comportamiento. Si medimos cuánto tiempo dura un estudiante haciendo una tarea, ¿qué tipo de medición es? Aquí la respuesta correcta es duration o duración. La duración mide cuánto tiempo dura un comportamiento. Un maestro da una instrucción y mide cuánto tiempo tarda un estudiante en responder. ¿Qué tipo de medición es? Latency, whole interval, ART o frequency. La respuesta correcta es latency. La latencia mide cuánto tiempo tarda una persona en responder después de una instrucción. Si medimos cuánto tiempo pasa entre una respuesta y otra de un estudiante, ¿qué tipo de medición usamos? IRT, duration, partial interval o fixed ratio. La respuesta correcta es IRT. El IRT mide el tiempo entre una instancia y otra del mismo comportamiento. Si observamos a un estudiante cada 10 minutos y anotamos si está haciendo la tarea en ese momento, ¿qué tipo de medición es? Aquí la respuesta correcta es momentary time sampling. En momentary time sampling se observa solo un momento en específico, no durante todo el tiempo. Si registramos si un niño estuvo atento durante toda una actividad de 15 minutos, ¿qué tipo de medición es? Whole interval, porque se mide si el comportamiento ocurre durante todo el intervalo, las demás son incorrectas. ¿Cuál de estos gráficos es mejor para visualizar el cambio en la frecuencia de una conducta con el tiempo? Gráficos de barras, gráficas de líneas, gráficas circulares, intervalo variable. La respuesta correcta es gráfico de líneas, porque aquí se muestran tendencias en la frecuencia de un comportamiento con el tiempo. Ahora bien, en ABA hay diferentes maneras de medir el progreso de un comportamiento. Dos métodos importantes son
Trials to Criterion y Percentage of Occurrence. El Trials to Criterion son los números de intentos necesarios para alcanzar un objetivo y el Percentage of Occurrence es el porcentaje de veces que un comportamiento ocurre en comparación con el total de oportunidades. Estos métodos ayudan a evaluar qué tan rápido una persona está aprendiendo una habilidad y con qué consistencia la realiza. Vamos a explicar en detalle cada uno. Trials to Criterion, que son un ensayo hasta el criterio, si lo fuéramos a traducir, se mide cuántos intentos o ensayos necesita una persona para alcanzar un nivel de competencia con una habilidad específica. Por ejemplo, un niño necesita 8 intentos para amarrarse los zapatos correctamente. Un estudiante resuelve 5 problemas de matemáticas antes de hacer uno sin errores. Un adulto practica 12 veces antes de aprender a usar una aplicación nueva. Esto lo usamos cuando se quiere medir qué tan rápido alguien aprende una habilidad y la parte mala de esto es que no muestra si la habilidad se mantiene con el tiempo, solo cuánto tardó en aprender. Y Percentage of Occurrence o porcentaje de ocurrencia se mide con qué frecuencia ocurre un comportamiento en relación con el número de oportunidades posibles. La fórmula de esto es el porciento es igual al número de veces que ocurre el comportamiento entre el número total de oportunidades multiplicado por 100. Algunos ejemplos simples son: un estudiante respondió correctamente en 8 de 10 preguntas, esto es un 80% de ocurrencia. Un niño se lavó las manos 4 de 5 veces que fue al baño, esto es un 80% de ocurrencia. Un trabajador llegó a tiempo 18 de 20 días, esto es un 90% de ocurrencia. ¿Cuándo usarlo? Cuando queremos medir la consistencia de un comportamiento. Y lo malo o la debilidad es que no muestra si la habilidad está mejorando con el tiempo, sino que solo da un porcentaje. Vamos a algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de Trials to Criterion? Un niño responde correctamente 9 de 10 veces en una prueba. Un estudiante necesita 6 intentos para escribir su nombre sin errores. Un niño sigue instrucciones correctamente el 85% del tiempo. Un maestro mide cuánto tiempo tarda un estudiante en empezar su tarea. La respuesta correcta es la B. Un estudiante necesita 6 intentos para escribir su nombre sin errores. Sabemos que Trials to Criterion mide cuántos intentos se necesitan para lograr una habilidad correctamente. Un terapeuta mide cuántos intentos necesita un niño para atarse los zapatos sin ayuda. ¿Qué método de medición está usando? Frequency, Percentage of Occurrence, Trials to Criterion o Duration. Aquí la respuesta correcta es Trials to Criterion. ¿Cómo se calcula Percentage of Occurrence? Número de intentos necesarios para aprender una habilidad. Total de respuestas correctas dividido por el número de oportunidades multiplicado por 100. Medir el tiempo entre una respuesta y otra. Contar la cantidad total de veces que ocurre un comportamiento. La respuesta correcta es la B. Todas las respuestas correctas dividido por el número de total de oportunidades multiplicado por 100. Un niño completó 7 de 10 intentos correctamente en una tarea. ¿Cuál es su percentage of occurrence? 70%, 30%, 100%, 50%. La respuesta correcta es 70%. 7 entre 10 por 100 es 70%. Entonces, en ABA, enseñar nuevos comportamientos requiere estrategias estructuradas para que los aprendizajes sean efectivos y duraderos. Existen diferentes técnicas para lograrlo, dependiendo de las necesidades del individuo. Las principales estrategias incluyen Discrete Triad Training o DTT, que es un aprendizaje estructurado y repetitivo, Natural Environment Teaching o Naturalistic Teaching, que esto es aprendizaje en entornos naturales, Task Analysis and Chaining, que esto es dividir tareas en pasos pequeños, Shaping, que es reforzar pequeñas aproximaciones hacia un comportamiento final, y Prompting and Prompt Fading, que esto es usar ayudas y eliminarlas gradualmente. Vamos ahora a cada una de ellas.
Ok, tenemos Discrete Trial Training o DTT. Aquí se enseña una habilidad en pequeños pasos estructurados y repetitivos con refuerzo inmediato después de cada respuesta correcta. Ejemplos simples: un terapeuta le muestra a un niño una imagen de un perro y le dice: ¿qué es esto? Si el niño responde perro, recibe una recompensa. Un maestro enseña a un niño a decir su nombre repitiendo la pregunta varias veces con refuerzo positivo. Lo usamos para enseñar habilidades nuevas de manera estructurada, por ejemplo, aprender colores, letras, imitación, contacto visual. Y lo malo es que puede ser rígido y no siempre promueve el uso de la habilidad en situaciones naturales. Tenemos Natural Environment Teaching o Naturalistic Teaching, también Incidental Teaching, que esto es aprendizaje en entornos naturales. Aquí se enseña una habilidad dentro de situaciones cotidianas y significativas para el aprendiz. Ejemplos simples son que un niño aprende los colores mientras juega con bloques de construcción. Un terapeuta enseña a un niño a pedir ayuda mientras juega con juguetes. Esto lo usamos cuando se quiere que el aprendizaje sea más funcional y generalizable. Y le- lo malo, ¿no? Es que puede ser menos estructurado y más difícil de medir que DDT. Task Analysis and Chaining, análisis de tareas y encadenamiento. Aquí se descompone una tarea compleja en pequeños pasos, enseñando cada paso hasta completar la tarea. Los tipos de encadenamiento que tenemos son encadenamiento hacia adelante, forward chaining. Se enseña el primer paso primero, luego el segundo, hasta completar la tarea. El encadenamiento hacia atrás, backward chaining. Se enseña el último paso primero y se avanza hacia atrás. Y el encadenamiento total o total task chaining se enseñan todos los pasos a la vez con ayuda en los más difíciles. Algunos ejemplos: en forward chaining, enseñar a un niño a lavarse las manos comenzando con abrir la llave del agua. Entonces tú reinforzas, luego lo enseñas a enjabonarse, etc. Backward chaining, enseñar a un niño a ponerse los zapatos comenzando con el último paso, que sería amarrarse los cordones. Total Task Chaining, enseñar a un adulto a preparar café practicando todos los pasos juntos desde el principio. Esto lo usamos para enseñar habilidades con múltiples pasos, por ejemplo, vestirse, cepillarse los dientes, cocinar. Y esto, lo malo es que puede tomar más tiempo dependiendo del método utilizado. Shaping o moldeamiento. Aquí, lo que se hace es reforzar pequeñas aproximaciones hacia un comportamiento deseado hasta alcanzar la meta final. Por ejemplo, un niño aprende a decir agua primero con A, luego agua, hasta decir la palabra completa. Un terapeuta refuerza a un niño por tocar un lápiz, luego por sostenerlo y finalmente por escribir con él. Esto lo usamos para enseñar habilidades difíciles o graduales, por ejemplo, hablar, aprender a escribir, tocar un instrumento. Toma tiempo y requiere identificar bien las aproximaciones correctas. ¿Qué estrategia usa un enfoque estructurado y repetitivo para enseñar habilidades nuevas? Naturalistic Teaching, Shaping, DTT o Task Analysis. La respuesta correcta es DTT. Que DTT usa un enfoque estructurado y repetitivo con refuerzo inmediato. ¿Cuál es una ventaja de Naturalistic Teaching? Es más natural y promueve el aprendizaje en la vida real. Siempre es más rápido que DTT. No necesita refuerzo. Se usa solo con adultos. La respuesta correcta es la A, que es más natural y promueve el aprendizaje en la vida real. Recuerden que el Naturalistic Teaching se basa en situaciones cotidianas para facilitar la generalización del aprendizaje. Si un terapeuta enseña a un niño a vestirse empezando por el último paso, ¿qué estrategia está usando? Forward chaining, backward chaining, total task chaining o DTT. La respuesta correcta es backward chaining.
Aquí, en el encadenamiento hacia atrás se enseña el último paso primero y se avanza hacia atrás. ¿Cuál de estas situaciones es un ejemplo de shaping? Un niño aprende a decir mamá primero con ma y luego con la palabra completa. Un estudiante es reforzado después de cada pregunta correcta en un examen. Un niño aprende a atarse los zapatos viendo a su hermano hacerlo. Un maestro ignora a un estudiante que interrumpe en la clase. La respuesta correcta es el inciso A, que un niño aprenda a decir mamá primero con ma y luego con la palabra completa, porque recuerde que en shaping se refuerzan aproximaciones progresivas hasta lograr el comportamiento final. Prompting en prompt fading, uso de ayudas y eliminación gradual. Cuando se enseña un nuevo comportamiento, es común que la persona necesite ayuda para realizarlo correctamente. Prompting o el uso de ayudas consiste en proporcionar señales o indicaciones para guiar al aprendiz hacia la respuesta correcta. Sin embargo, si una persona siempre depende de la ayuda, no estará aprendiendo de forma independiente. Prompt fading es la eliminación gradual de ayudas y se refiere a la reducción progresiva si estas ayudas a la reducción progresiva de estas ayudas hasta que la persona pueda realizar la tarea por sí sola. El objetivo de esto es asegurar que el aprendiz tenga éxito en la tarea y reducir la ayuda gradualmente hasta que la persona sea independiente. Los tipos de prompts. Existen diferentes tipos de prompts dependiendo de cómo se da la ayuda, desde los más intrusivos hasta los menos intrusivos. Y es la manera en que vamos a explicar, más intrusivos a menos intrusivos. Tenemos physical prompt o ayuda física, que aquí se guía físicamente al aprendiz para completar la acción. Por ejemplo, sostener la mano de un niño para enseñarle a escribir, ayudar a un niño a aplaudir moviendo sus manos, guiar la mano de alguien para que tome una cuchara y la lleve a la boca. Esto lo usamos para habilidades motoras o cuando la persona tiene dificultades para imitar acciones. Verbal prompt o ayuda verbal. Aquí se dan instrucciones verbales o decir la respuesta correcta. Ejemplos simples: decir di gracias antes de que alguien le da un regalo a un niño, tocar la cabeza cuando se le enseña a un niño a señalar partes del cuerpo, eh, empuja el botón cuando se enseña a un niño a encender una luz. Esto lo usamos para aprender lenguaje o para enseñar lenguaje o recordar instrucciones. Visual prompt o ayuda visual, usar imágenes, señales o gestos para guiar al aprendiz. Ejemplos simples: un cartel con dibujos que muestra los pasos para lavarse las manos, señalar el vaso cuando se le pide a un niño que lo tome, mostrar una imagen de una manzana cuando se le pide a un niño que diga manzana. Esto lo usamos para ayudar en rutinas o instrucciones visuales. Gestural prompt o ayuda gestual, usa movimientos corporales o señas para indicar qué hacer. Ejemplos simples son señalar el lápiz cuando se le pide a un niño que lo tome, asentir con la cabeza para indicar que diga que sí, hacer un gesto con la mano para que alguien se siente. Lo usamos para ayudar de manera discreta y no intrusiva. Model prompt o ayuda por modelado es demostrar el comportamiento esperado para que el aprendiz lo imite. Por ejemplo, un maestro demuestra cómo escribir una letra antes de que el niño la copie. Un entrenador muestra cómo hacer un ejercicio antes de que el atleta lo realice. Un terapeuta levanta la mano primero para que el niño lo imite. Esto lo usamos para enseñar habilidades imitativas o nuevas tareas. Positional prompt, ayuda por posicionamiento. Aquí se coloca el objeto correcto más cerca para que el aprendiz lo elija. Por ejemplo, colocar un vaso de agua más cerca para que el niño lo tome primero, ubicar la tarjeta correcta más cerca de una actividad de emparejamiento, poner el zapato derecho más adelante para que el niño lo tome primero. Esto lo usamos para dirigir la atención hacia la respuesta correcta. Vamos ahora a los métodos de eliminación de ayudas o prompt fading. Para evitar la dependencia de las ayudas se deben reducir gradualmente. Hay dos métodos principales: most to least prompting, de mayor a menor ayuda, y least to most prompting, de menor a mayor ayuda.
En Most to Least, que es de mayor a menor, aquí se comienza con la ayuda más fuerte y se reduce gradualmente hasta que la persona pueda hacerlo sola. Por ejemplo, aprender a lavarse las manos. Guiar físicamente las manos, ayuda física, señalar el grifo para que lo abra, ayuda gestual, solo decir abre el grifo, ayuda verbal, no dar ayuda, dejar que lo haga solo. Cuándo usarlo cuando la persona necesita mucho apoyo al principio. List to most de menor a mayor. Aquí se da la menor cantidad de ayuda posible y solo se aumenta si la persona no responde. Por ejemplo, enseñando a un niño a decir gracias, esperas a que lo diga solo. Si no lo dice, hace un gesto con la mano. Si aún no lo dice, dale una pista verbal, decirle di gracias. Si sigue sin hacerlo, modelarlo completamente. Gracias, para que el niño lo repita. ¿Cuándo usarlo? Cuando se requiere. Ver si la persona puede hacer la tarea con poca ayuda antes de aumentar el apoyo. Algunas preguntas de práctica. Si un terapeuta usa pistas físicas para ayudar a un niño a escribir y luego las elimina gradualmente, ¿qué estrategia está utilizando? Naturalistic teaching, prompting and fading, awkward shading o frequency. La respuesta correcta es prompting and fading. Aquí, prompting and fading usa ayudas o pistas y las reduce gradualmente hasta que el niño haga la tarea sin asistencia. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de ayuda física? Señalar un objeto para que el niño lo tome, guiar la mano de un niño para ayudarlo a escribir, decir recoge tu juguete, mostrar un dibujo con instrucciones. La respuesta correcta es la B, guiar la mano de un niño para ayudarlo a escribir. La ayuda física implica tocar y guiar el movimiento del aprendiz. ¿Qué tipo de ayuda implica decir la respuesta o dar una pista verbal? Model prompt, gestural prompt, verbal prompt o positional prompt. La respuesta correcta es la C, verbal prompt, que una ayuda verbal da una pista o dice la respuesta. ¿Cuál de estos es un ejemplo de ayuda visual? Decir pon la basura en el cesto o en el bote, colocar la respuesta correcta más cerca, mostrar un cartel con imágenes de los pasos para lavarse las manos, guiar la mano de un niño para que trace una letra. Aquí la respuesta correcta es mostrar un cartel con imágenes de los pasos para lavarse las manos. Una ayuda visual usa imágenes o señales para guiar al aprendiz. ¿Cuál es la diferencia entre Most to List Prompting y List to Most Prompting? Most to List empieza con menos ayudas y aumenta si es necesario. List to Most empieza con la ayuda más fuerte y la reduce. Most to List empieza con la ayuda más fuerte y la reduce gradualmente, y ambos significan lo mismo. La respuesta correcta es la C. Most to List empieza con la ayuda más fuerte y la reduce gradualmente. ¿Cuál es un ejemplo de Positional Prompt? Poner el lápiz más cerca del niño para que lo tome primero, decir mira el lápiz, hacer un gesto con la mano hacia el lápiz, mostrar cómo se usa un lápiz antes de que el niño lo haga. La respuesta correcta es la A, poner el lápiz más cerca del niño para que lo tome primero. En ABA no basta con enseñar un comportamiento una vez. Es importante asegurarse que la persona pueda usar la habilidad en diferentes contextos, mantenerla con el tiempo y sentirse motivada para seguir practicándola. Las tres estrategias principales para lograrlo son Generalization, usar habilidades en diferentes entornos y con distintas personas. Maintenance, asegura que los comportamientos aprendidos continúen con el tiempo. Y vamos a hablar de Token Economy, usar fichas como refuerzo para motivar el comportamiento. Generalización o Generalization. Esto ocurre cuando una persona usa un comportamiento aprendido en diferentes situaciones, con diferentes personas y en distintos momentos sin necesidad de volver a enseñarlo. Los tipos de generalización son generalización entre personas. La habilidad funciona con diferentes personas, no solo con quien la enseñó. Generalización entre entornos se usa en diferentes lugares, casa, escuela y parque o parque. Generalización entre estímulos se responde correctamente aunque el estímulo cambie, diferentes tonos de voz, distintos materiales, etc. Generalización en el tiempo, la habilidad sigue ocurriendo incluso después de la enseñanza. Ejemplos simples, un niño aprende a decir gracias con su terapeuta y también lo dice con sus padres y maestros. Un estudiante aprende a sumar en la escuela
y también usa la suma en el supermercado para contar su dinero. Un niño reconoce la letra A escrita en diferentes estilos de letras y tamaños. Esto lo usamos cuando se quiere que una habilidad sea útil en la vida real. Y lo malo es que si no se enseña correctamente, la persona puede hacer solo la tarea en un entorno específico y no en otro, o con la persona que le enseñó, por ejemplo. Maintenance o mantenimiento. Esto se refiere a la continuación del comportamiento aprendido a lo largo del tiempo, incluso después de que la enseñanza haya terminado. Por ejemplo, un niño aprende a amarrarse los zapatos y sigue haciéndolo correctamente meses después. Un estudiante aprende a leer con fluidez y sigue practicando la lectura sin necesidad de refuerzo constante. Un trabajador aprende a usar un software y meses después todavía recuerda cómo hacerlo sin ayuda. Esto lo usamos cuando se requiere que una habilidad no se olvide con el tiempo y si no se refuerza ocasionalmente, la persona podría olvidar la habilidad. Token Economy o economía de fichas. Esto, la definición, se utiliza un sistema de fichas o puntos para reforzar el comportamiento. Las fichas se pueden intercambiar por un premio o recompensa. Ejemplos simples. En la escuela, los estudiantes ganan estrellas por buen comportamiento y pueden cambiarlas por un premio. Un niño con autismo recibe fichas por seguir instrucciones y al acumular 10 puede jugar con su juguete favorito. Un trabajador gana puntos en una aplicación por completar tareas y los cambia por descuentos o recompensas. Esto lo usamos para motivar a la persona y hacer que vea una recompensa a largo plazo. Y lo malo es que si no se aplica correctamente, la persona puede perder el interés en las fichas o depender demasiado del sistema para comportarse bien. Lo siguiente es un ejemplo de generalización. Un niño solo dice gracias cuando está con su terapeuta. Un niño usa una nueva habilidad con diferentes personas y en distintos lugares. Un estudiante deja de leer después de que su maestro deja de reforzarlo. Un trabajador solo sigue instrucciones cuando su jefe lo observa. Aquí la respuesta correcta es la B. Un niño usa una nueva habilidad con diferentes personas y en distintos lugares. La generalización ocurre cuando un comportamiento aprendido se usa en diferentes contextos. ¿Qué estrategia ayuda a que una habilidad continúe con el tiempo? Token Economy, Maintenance, Generalization o Fixed Ratio. La respuesta correcta es Maintenance. El comportamiento asegura que una habilidad siga ocurriendo con el tiempo, incluso sin refuerzo constante. ¿Cuál de los siguientes ejemplos describe mejor el mantenimiento de un comportamiento? Un estudiante sigue resolviendo problemas matemáticos correctamente meses después de haberlo aprendido. Un niño aprende a decir hola, pero solo lo dice en la escuela. Un terapeuta refuerza cada intento de comunicación verbal de un niño con una galleta. Un trabajador necesita constantes recordatorios para completar una tarea. Aquí la respuesta correcta es la A. Un estudiante sigue resolviendo problemas matemáticos correctamente meses después de haberlos aprendido. Esto muestra que el comportamiento se mantiene a lo largo del tiempo sin necesidad de volverlo a enseñarlo. ¿Cómo funciona una economía de fichas? Se da una recompensa inmediata después de cada comportamiento. Se usan fichas o puntos para que puedan intercambiarse por una recompensa mayor. Se elimina la recompensa con el tiempo hasta que la persona haga la tarea sin ayuda y se usa solo con niños pequeños. La respuesta correcta es que se usan fichas o puntos que pueden intercambiarse por una recompensa mayor. En la economía de fichas recuerden que las personas acumulan recompensas pequeñas hasta que puedan cambiarlas por algo más grande. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de economía de fichas? Un estudiante recibe una estrella por cada tarea completada y al acumular 5 obtiene un premio. Un niño aprende a vestirse solo y sigue haciéndolo meses después. Un niño dice gracias en casa, en la escuela y en el supermercado. Un trabajador recibe un pago mensual por su trabajo. La respuesta correcta es la A. Un estudiante recibe una estrella por cada tarea completada y al acumular 5 obtiene un premio. En una economía de fichas, los comportamientos positivos se refuerzan con fichas que luego
se pueden intercambiar por una recompensa. Ética y dignidad del cliente. En ABA es fundamental trabajar de manera ética y garantizar que cada cliente sea tratado con dignidad y respeto. La ética guía a los profesionales para tomar decisiones que protejan el bienestar del cliente y aseguren que la intervención sea justa, efectiva y basada en evidencia. Ética en ABA son los principios y normas que guían la conducta de los profesionales para garantizar que el tratamiento sea seguro, justo y en el mejor interés del cliente. Las normas éticas en ABA están reguladas por el Código Ético de el BACB, que establece las siguientes responsabilidades clave. 1. Priorizar el bienestar del cliente. Se debe actuar con el mejor interés Se debe actuar en el mejor interés del cliente, asegurando que las estrategias utilizadas no causen daño. Por ejemplo, un terapeuta solo usa técnicas basadas en evidencia y evita procedimientos punitivos innecesarios. El 2. Obtener consentimiento informado. Antes de implementar cualquier intervención, el cliente o su representante legal debe entender y aceptar el tratamiento. Por ejemplo, explicar claramente las estrategias al cliente o a su familia antes de aplicarlas. Mantener la confidencialidad. No se debe compartir información privada de clientes sin su autorización. Ejemplo, un terapeuta no discute el caso de un cliente con otras personas sin permiso. Competencia profesional. Los profesionales deben mantenerse actualizados con capacitaciones y solo aplicar estrategias en las que estén entrenados. Por ejemplo, un terapeuta se capacita regularmente en nuevas técnicas para mejorar sus habilidades. Evitar conflictos de interés. No se debe tener relaciones personales o financieras que puedan afectar la objetividad del tratamiento. Ejemplo, un BCBA o analista no acepta regalos costosos de una familia para evitar influencias en su juicio profesional. El ejemplo dice analista, pero esto aplica para los APT también. Client Dignity, dignidad del cliente. La dignidad se refiere a tratar a cada cliente con respeto, autonomía y cuidado, reconociendo su valor como persona. Formas de asegurar la dignidad del cliente. Fomentar la independencia, enseñar habilidades que permitan al cliente hacer lo más autónomo posible en su vida diaria. Por ejemplo, en lugar de siempre ayudar a un niño a vestirse, se le enseña paso a paso hasta que lo haga solo. Respetar las preferencias y elecciones. Permitir que el cliente tenga voz y decisión en su tratamiento cuando sea posible. Por ejemplo, un niño elige entre diferentes opciones de refuerzo en su terapia. Usar un lenguaje respetuoso y apropiado. Hablar con el cliente y no sobre él, como si no estuviera presente. Ejemplo, en lugar de decir él no puede hablar, decir él está aprendiendo a comunicarse de diferentes maneras. Evitar prácticas humillantes o coercitivas. No utilizar castigos ni métodos que puedan hacer que el cliente se sienta avergonzado o incómodo. Por ejemplo, si un niño tiene una crisis, se le brinda apoyo sin gritarle ni exponerlo a otras personas. Proteger la privacidad y derechos del cliente. Mantener la confidencialidad y respetar su información personal. Por ejemplo, no compartir videos o fotos de clientes sin permiso. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una práctica ética en ABA? Usar castigos físicos para reducir una conducta. Compartir información del cliente con personas no autorizadas. Usar solo técnicas basadas en evidencia y en el mejor interés del cliente. Aceptar regalos costosos de los padres del cliente. La respuesta correcta es la C. Usar solo técnicas basadas en evidencia y en el mejor interés del cliente. La ética en ABA requiere aplicar métodos basados en evidencia científica y que beneficien al cliente. ¿Qué significa consentimiento informado? Hacer lo que el terapeuta considera mejor sin explicarlo al cliente. Explicar el tratamiento al cliente y obtener su aprobación antes de implementarlo. Aplicar estrategias sin informar a la familia. Permitir que el cliente decida si quiere o no asistir a la terapia.
La respuesta correcta es la B, explicar el tratamiento al cliente y obtener su aprobación antes de implementarlo. El consentimiento informado garantiza que el cliente o su representante entienda y apruebe la intervención antes de aplicarla. ¿Cuál de estas acciones ayuda a mantener la dignidad del cliente? Al ignorar sus preferencias porque el terapeuta decide lo mejor. Darle oportunidades para tomar decisiones dentro de la terapia. Hablar de sus dificultades frente a otros sin su permiso. Obligar al cliente a realizar tareas sin darle opciones. La respuesta correcta es darle oportunidades para tomar decisiones dentro de la terapia. Respetar las preferencias del cliente ayuda a mantener su dignidad y fomentar su participación en la terapia. ¿Por qué es importante proteger la confidencialidad del cliente? Para que el terapeuta pueda compartir información con otros sin problema, para evitar problemas legales, pero se puede hablar del cliente en cualquier contexto, para compartir información sin permiso, porque compartir información sin permiso puede afectar la privacidad y derechos del cliente. No es importante, ya que toda la información del cliente debe ser pública. La respuesta correcta es la C, porque compartir información sin permiso puede afectar la privacidad y derechos del cliente. La confidencialidad protege los derechos del cliente y evita que su información sea usada sin autorización. ¿Cuál es un ejemplo de fomentar la independencia de un cliente? Hacer todo por él para que no se equivoque, enseñarle a completar tareas por sí mismo con apoyo gradual, darle órdenes sin dejarle e intentar nuevas habilidades, hacerle depender del terapeuta para todas sus actividades. La respuesta correcta es la B, enseñarle a completar tareas por sí mismo con apoyo gradual. Promover la independencia ayuda al cliente a desarrollar habilidades que puede usar en su vida diaria. Gracias a todos por ver el video. Recuerden que si están interesados en las notas, las pueden obtener haciendo clic en el primer comentario o en la descripción del video, así como también los videos que he mencionado de referencia. Y esto sería todo por hoy.